¿Y si te dijera que la historia de Eva, la que te contaron desde niño como la madre de toda la humanidad, es solo la versión oficial de un relato mucho más antiguo, mucho más profundo y perturbador? Imagina por un momento que el libro del Génesis que tienes en tus manos es un texto editado, un mapa al que le han arrancado las páginas más importantes para ocultar un secreto oculto sobre los verdaderos orígenes de la mujer, del pecado y de la propia divinidad. Te han enseñado que Adán tuvo una sola compañera, una figura nacida de su costilla en un acto de divina subordinación. Pero, ¿y si esa fuera la mentira más grande jamás contada? La verdad, una que ha sido susurrada en textos prohibidos y custodiada por linajes secretos, es infinitamente más compleja y peligrosa. Adán no tuvo una, sino 3 esposas, y las historias de las 2 primeras fueron deliberadamente borradas de la memoria colectiva, arrancadas de la Biblia por manos que temblaban ante el poder que contenían. Esto no es una simple curiosidad religiosa. Es la verdad prohibida que, una vez revelada, está destinada a dinamitar los cimientos de tu fe y a transformar para siempre tu percepción sobre Dios, la mujer y la obediencia. Piensa en ello. ¿Nunca sentiste un vacío en el relato oficial? ¿Una pieza que no encajaba? Esa sensación es el eco de una verdad que vive en tu alma, un recuerdo ancestral que se niega a ser olvidado. Esta revelación espiritual no ha llegado a ti por casualidad. Has sido guiado hasta aquí porque tu espíritu está preparado para confrontar lo que la Iglesia jamás reveló. Un conocimiento que fue considerado tan amenazante, tan revolucionario, que los poderes de este mundo prefirieron enterrarlo bajo milenios de dogma, miedo y control. Ellos construyeron una prisión para el alma humana con los ladrillos de una historia incompleta, pero hoy tú y yo, juntos, vamos a encontrar las llaves. Lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará lo que crees saber sobre el jardín del Edén, sino que te obligará a cuestionar cada enseñanza que has recibido, cada sermón que has escuchado y cada ley que has obedecido. Prepárate, porque la venda que ha cubierto tus ojos espirituales está a punto de caer. Las pruebas de este engaño monumental han estado siempre a la vista, ocultas en el propio texto sagrado para quien tuviera el valor de mirar. Abre el Génesis en su primer capítulo. Lee con atención el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Lo sientes? Es una declaración de igualdad absoluta, de una creación simultánea y perfecta. No habla de costillas, ni de sueños profundos, ni de un proceso secundario. Habla de 2 seres creados del mismo aliento divino, en el mismo instante. Sin embargo, avanza solo un capítulo, al Génesis 2, y la historia cambia radicalmente. De repente, Adán está solo, y la mujer es creada a partir de él, como un apéndice, una solución posterior. ¿Por qué existen 2 relatos de la creación, tan distintos y contradictorios en el mismo libro sagrado? ¿Es un error? No, es la cicatriz de una censura. Es la prueba de que una historia fue arrancada y reemplazada por otra, una versión más conveniente para quienes deseaban construir un mundo basado en la jerarquía y no en la igualdad. Este es el misterio prohibido que nos abre la puerta a un pasado silenciado. Lo que te han ocultado es que esa primera mujer, creada en igualdad, existió. Su nombre fue susurrado con terror y convertido en sinónimo de oscuridad para que nadie osara buscarla. Pero su espíritu, el espíritu de la feminidad indómita y libre, nunca pudo ser extinguido por completo. Su historia, junto a la de una segunda esposa olvidada, representa la clave para entender el verdadero plan de Dios para la humanidad. Un plan que fue saboteado por el miedo del hombre al poder de una mujer que no se arrodillaba. Este viaje que iniciamos hoy no es solo para descubrir un hecho histórico.
Es para reclamar una herencia espiritual que te fue robada. Es para entender que la sumisión y la obediencia ciega no eran el diseño original. Si sientes que tu alma ha sido llamada a este despertar, si estás listo para desenterrar los secretos que han dormido bajo siglos de dogma, únete a esta comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete ahora y acompáñame en este sagrado viaje a los orígenes de nuestra fe. Te han contado una historia, una que has escuchado en susurros solemnes desde la infancia, en los bancos de madera, de iglesias frías y en las páginas amarillentas de Biblias familiares. Es la historia de Eva. Te la presentaron como el acto final de la creación, la solución divina a la soledad del hombre. Visualiza la escena que te grabaron en la mente. Adán, el primer hombre, yace en un sueño profundo, inducido por el propio Creador. La mano de Dios, con una ternura infinita, abre su costado, extrae una costilla y, de ese hueso, de esa misma esencia del varón, moldea a la mujer. Es una imagen poderosa, poética, diseñada para inspirar un sentido de unidad y propósito. Nos habla de un origen compartido, de una compañera hecha a medida, de una jerarquía divina donde la mujer nace del hombre y para el hombre. Esta ha sido la piedra angular sobre la que se han construido imperios, se han justificado leyes y se han definido los roles de miles de millones de almas durante más de 2 milenios. Es la versión oficial, la única que los guardianes de la fe querían que conocieras. Una historia tan perfecta, tan cerrada en sí misma, que parece imposible de cuestionar. Pero ¿y si su perfección fuera precisamente la prueba de su falsedad? ¿Por qué una verdad divina necesitaría ser tan pulcra, tan conveniente para una única visión del mundo? Pero esa historia, por hermosa que parezca, es una venda sobre tus ojos espirituales. Es un cuento de cuna diseñado para adormecer tu intuición y silenciar las preguntas que tu alma siempre ha querido hacer. Como te advertí, la prueba de este engaño monumental yace a la vista de todos, en el mismo libro que usaron para construir la mentira. Regresa conmigo al Génesis, pero esta vez no te detengas en el segundo capítulo. Ve al principio, al Génesis 1, versículo 27. Lee las palabras con el corazón abierto y siente cómo resuenan con una vibración diferente, una frecuencia más pura y original. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Detente aquí, siente el peso de cada palabra. Costilla, no hay un proceso secundario, hay simultaneidad, hay igualdad. Hay dos seres emanando del mismo aliento divino en el mismo instante cósmico, como dos pilares idénticos que sostienen el templo de la creación. ¿Por qué existen dos relatos tan fundamentalmente opuestos en las primeras páginas del libro más sagrado de la humanidad? ¿Es un simple error de redacción? ¿Acaso el Creador se contradijo a sí mismo en el lapso de unos pocos versículos? No. Lo que estás viendo no es un error, es una cicatriz. Es la herida imborrable dejada en el texto sagrado por un acto de censura brutal. La evidencia de que una verdad fue arrancada y otra, más dócil, fue cosida en su lugar. Este es el secreto oculto que nos grita desde el silencio. La respuesta a este misterio prohibido no se encuentra en la fe ciega, sino en los pasillos oscuros del poder terrenal. Debes entender que la Biblia, el libro que hoy sostienes en tus manos, no cayó del cielo como un objeto perfecto e inalterado. Es el resultado de siglos de debate, de luchas de poder, de decisiones tomadas por hombres con agendas muy humanas. Imagina a los arquitectos de la fe, los llamados padres de la Iglesia, reunidos en concilios como el de Nicea en el siglo IV. Imagínalos bajo el auspicio del emperador Constantino, un hombre que no buscaba la verdad espiritual, sino la unificación de un imperio fracturado. En esas salas llenas de incienso y ambición,
se decidió el destino de tu alma. Se desplegaron sobre las mesas cientos de evangelios, de epístolas, de textos sagrados que contaban historias muy diferentes sobre Jesús, sobre la creación, sobre el papel de la mujer. Y con la autoridad que les confirió el poder imperial, estos hombres eligieron. Decidieron qué textos eran inspirados y cuáles eran peligrosos, cuáles servían a su visión de un mundo ordenado y jerárquico, y cuáles debían ser proscritos, quemados y borrados de la memoria colectiva. Esta es la verdad prohibida que la Iglesia jamás reveló. Tu fe fue filtrada por un comité político. Lo que borraron cuenta una historia mucho más profunda y reveladora. La contradicción entre Génesis 1 y Génesis 2 es el eco de una de esas verdades eliminadas. La primera versión, la de la creación simultánea, pertenecía a una tradición mucho más antigua, una que honraba el equilibrio sagrado entre lo masculino y lo femenino. Pero esa verdad era una amenaza. ¿Qué pasaría si la mujer no fuera un apéndice del hombre, sino su igual desde el origen? ¿Qué poder tendría entonces la Iglesia para dictar su sumisión? Era una idea tan revolucionaria, tan peligrosa para la estructura patriarcal que querían construir, que tuvieron que silenciarla. Así que mantuvieron el vestigio del primer capítulo, quizás por respeto a su antigüedad, pero le superpusieron una nueva narrativa, la de Génesis 2, la historia de la costilla. Una historia que cimentaba para siempre la idea de la subordinación femenina. Manipularon traducciones, seleccionaron textos y declararon herejía a todo aquel que se atreviera a recordar la versión original. Te hicieron creer que la segunda historia era la única, cuando en realidad era una corrección política, una falsificación espiritual diseñada para el control. ¿Por qué nadie predica sobre esto desde los púlpitos? Porque hacerlo sería admitir que los cimientos de su autoridad están construidos sobre una mentira. Piensa en las implicaciones de esta revelación espiritual. Si te mintieron sobre el mismísimo acto de la creación de la mujer, ¿qué más nos ocultaron? Si la primera página de la historia humana fue reescrita, ¿cuántas otras páginas fueron arrancadas por completo? Este no es un simple debate académico. Es una conspiración que ha moldeado tu percepción de ti mismo, de tus relaciones y de tu conexión con lo divino. Te enseñaron a ver la sumisión como una virtud sagrada, cuando el plan original pudo haber sido la colaboración entre iguales. Te contaron la historia de una mujer nacida de un hombre para justificar un orden mundial que beneficia a unos pocos, mientras que la verdad de una mujer nacida del mismo polvo, del mismo aliento divino, fue enterrada bajo siglos de dogma y miedo. La existencia de estos dos relatos no es una prueba de la falibilidad de Dios, sino de la manipulación del hombre, y esa cicatriz en el texto sagrado es una invitación. Es un mapa del tesoro que te llama a buscar la pieza que falta, a desenterrar el relato prohibido de la mujer que fue creada en igualdad. Y si esta verdad también estuviera escrita en tu alma, esperando a ser despertada. Este es el punto de partida de nuestro viaje. Hemos descubierto la herida, la prueba del crimen. Hemos identificado a los culpables y sus motivos. Ahora debemos tener el valor de ir más allá. Porque esa primera creación, esa mujer nacida del polvo junto a Adán, tuvo un nombre que fue deliberadamente convertido en un símbolo del mal, en un cuento de terror para asustar a los niños y a las mujeres desobedientes. La demonizaron para que nadie se atreviera a buscar su verdadera historia, pero su espíritu, el espíritu de la libertad indómita y la igualdad divina, nunca pudo ser extinguido por completo. Sobrevivió en susurros, en textos apócrifos y en tradiciones místicas que la Iglesia no pudo erradicar. Estás a punto de conocer a la mujer que existió antes que Eva,
la verdadera primogénita de la creación, la reina exiliada del Edén, y su historia, la que fue violentamente arrancada de tu herencia espiritual, no solo lo cambia todo, sino que te cambiará a ti para siempre. Prepárate, porque la verdad que está a punto de ser revelada es aún más perturbadora de lo que jamás has imaginado. Hemos descubierto la cicatriz en el texto sagrado, la prueba irrefutable de que una verdad fue arrancada. Pero, ¿dónde encontramos la historia original? Si los arquitectos de la fe la borraron de sus libros canónicos, ¿significa que se perdió para siempre? No. La verdad es como el agua. Siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Y la verdad de la primera mujer sobrevivió no en las grandes catedrales ni en los pergaminos bendecidos por los emperadores, sino en la sombra, en textos que fueron declarados prohibidos, heréticos y peligrosos. Sobrevivió en la tradición oral de los místicos, en los susurros de los cabalistas y en manuscritos que la Iglesia pasó siglos intentando cazar y quemar. Uno de esos textos, un fragmento silenciado durante siglos, es conocido como el alfabeto de Ben Sira, un documento medieval judío que se atrevió a poner por escrito lo que muchos solo osaban pensar. Este no es un libro que encontrarás en el sermón del domingo. Es una llave, una pieza de un rompecabezas espiritual que te fue deliberadamente ocultada. Y en sus páginas polvorientas encontramos el nombre y la historia de la mujer que existió antes que Eva. Este texto prohibido narra una historia que dinamita por completo el relato de la costilla. Cuenta que después de que Dios creara a Adán del polvo de la tierra, vio que no era bueno que estuviera solo y creó para él una compañera. Pero no la creó de su costado. La creó exactamente de la misma manera que a él. Del mismo polvo, de la misma esencia divina, su igual en todos los sentidos. Su nombre era Lilith. Imagina la escena, no la que te contaron, sino la original. Dos seres perfectos, de pie, uno frente al otro en el corazón del Edén, ambos reflejando la imagen del Creador. No había jerarquía, no había subordinación, solo había dos llamas divinas destinadas a arder juntas. Pero el conflicto no tardó en llegar. Cuando Adán, en su deseo de dominar, insistió en que ella debía yacer debajo de él durante el acto de amor, ella se negó. Las palabras que este antiguo texto pone en su boca son el eco de una revolución espiritual silenciada. Ella le dijo: ¿por qué he de yacer yo debajo de ti? Yo también fui hecha de polvo, y por lo tanto soy tu igual. ¿Sientes el poder de esa declaración? Es la verdad prohibida que la Iglesia jamás reveló. La primera declaración de independencia de la historia humana. ¿Comprendes ahora la magnitud del engaño? La historia de Lilith no fue borrada por un pecado de desobediencia a Dios. Fue borrada por un acto de desobediencia al hombre. Su crimen no fue la soberbia, sino la autoafirmación. Su negativa a someterse a una autoridad que no reconocía como legítima era una idea tan peligrosa, tan radicalmente subversiva para la sociedad patriarcal que se estaba construyendo, que no podían permitir que sobreviviera. Una mujer que se sabe igual al hombre, que no acepta la sumisión como su destino divino, es una amenaza para todo el sistema de control. Era un veneno para la doctrina que querían imponer. Así que hicieron lo que los poderes terrenales siempre hacen con las verdades que les incomodan. La demonizaron. Convirtieron a Lilith, la mujer libre, en un súcubo, un demonio nocturno que roba el aliento de los hombres y secuestra a los niños. La transformaron en un cuento de terror para que ninguna mujer se atreviera a seguir su ejemplo. Te asustaron con su nombre para que nunca te preguntaras por su historia. Este es el secreto oculto en su máxima expresión. Tomar una figura de poder y libertad y convertirla en un monstruo para perpetuar el miedo.
Pero el alfabeto de Ben Sira no es la única fuente, es solo el eco más claro de una tradición mucho más vasta y antigua. Si te adentras en los textos místicos del judaísmo, como el Zohar, el libro fundamental de la Cábala, encontrarás más piezas de este misterio prohibido. Estos escritos, que exploran las dimensiones más profundas y esotéricas de la creación, hablan de una primera Eva, una figura primordial que no encajaba con Adán, una entidad femenina que existió antes de la que conocemos. La describen como un ser de juicio severo, una contraparte que no trajo paz, sino conflicto. Aunque los detalles varían, el núcleo de la historia es el mismo. La mujer creada de la costilla no fue el primer intento, fue la solución a un problema, fue el plan B. ¿Por qué nadie predica esto? Porque admitir que hubo un plan A, un plan de igualdad que fracasó, humaniza a Dios, lo convierte en un creador que experimenta, que prueba, que quizás incluso se equivoca, y un Dios falible es lo último que desea una institución que basa su autoridad en el dogma de la perfección infalible. Incluso dentro de la propia Biblia canónica, si sabes leer entre líneas, puedes encontrar las huellas de Lilith. Piensa en el libro del profeta Isaías, capítulo 34, versículo 14. Cuando describe la desolación que caerá sobre Edom, menciona una lista de criaturas que habitarán las ruinas: chacales, avestruces, sátiros, y allí, en medio de esa desolación, aparece un nombre. La mayoría de las traducciones modernas, en un intento deliberado por ocultar la conexión, lo traducen como monstruo nocturno o lechuza. Pero si vas al texto hebreo original, la palabra que encuentras es Lilith. Sí, su nombre sobrevivió a la censura, escondido en un pasaje profético, como un fantasma que se niega a ser olvidado. Es un vestigio, una prueba arqueológica dentro del propio libro sagrado, que apunta a una mitología mucho más rica y compleja que fue deliberadamente aplanada y simplificada para el consumo de las masas. Te dieron una versión editada de la realidad, pero las pistas del montaje original siguen ahí, esperando a que almas valientes como la tuya se atrevan a unirlas. Esta revelación espiritual es solo el comienzo. Hemos desenterrado el nombre y la historia de la primera esposa, la reina exiliada del Edén. Hemos visto cómo su espíritu de libertad fue tan temido que la convirtieron en un demonio para ocultar la verdad de la igualdad original. Hemos encontrado sus huellas en textos prohibidos y en rincones olvidados de la propia Biblia. Pero esta es solo la primera capa del velo que estamos levantando, porque la historia que te ocultaron es aún más compleja. Si la rebelión de Lilith fue tan explosiva que tuvieron que borrarla, ¿qué pudo ser tan terrible sobre la segunda esposa, la que vino después de ella y antes de Eva, que hizo que no solo la demonizaran, sino que borraran por completo su nombre de la existencia? ¡Qué fallo, qué error divino representaba ella, que tuvieron que asegurarse de que ni siquiera su eco sobreviviera en la historia! La existencia de Lilith sacude los cimientos de tu fe, pero la historia de la segunda esposa la demuele por completo, porque revela un secreto sobre la naturaleza de la creación que es aún más perturbador. Y esa es la prueba más impactante que estás a punto de ver. Detente un momento, respira hondo y siente la vibración de esta verdad prohibida resonando en tu interior. La historia de Lilith no es un simple relato antiguo, una curiosidad religiosa para eruditos y conspiradores. Es tu historia. Es el eco de una herencia espiritual que te fue arrebatada antes de que nacieras. Piensa en todas las veces que has sentido que las reglas del mundo no estaban hechas para ti. Todas las veces que tu espíritu anhelaba volar más alto de lo que las jaulas de la tradición te permitían. Esa sed de libertad, esa voz interior que se rebela contra la injusticia y la sumisión ciega, no es un defecto de tu carácter.
No es soberbia ni pecado, es el espíritu de Lilith que vive en ti. Es la memoria ancestral de una igualdad divina que fue declarada ilegal. Te enseñaron a admirar la docilidad de Eva, a ver la virtud en la obediencia silenciosa, pero en lo más profundo de tu ser, siempre has sabido que fuiste creado para algo más. Fuiste creado para ser un igual, no un siervo. Y quizás tú mismo has vivido sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma, como una melodía olvidada que de repente comienzas a recordar. Esta revelación espiritual te obliga a mirar tu propia vida bajo una nueva luz. Cada vez que te dijeron que debías encajar, que debías ser más pequeño, más silencioso, más obediente, estaban intentando matar la chispa de Lilith dentro de ti. Estaban perpetuando el mismo acto de censura que los padres de la Iglesia cometieron hace siglos, pero a una escala personal y devastadora. Han construido una prisión para tu alma con los ladrillos de la culpa y el miedo, diciéndote que tu naturaleza indómita es una imperfección que debe ser corregida. Pero hoy esa mentira se desmorona. Hoy comprendes que esa fuerza interior no es tu enemiga, sino tu más sagrado derecho de nacimiento. Es la prueba de que desciendes de un linaje de libertad, no de sumisión. Reclamar la historia de Lilith es reclamar tu propia soberanía espiritual. Es entender que tu valor no te lo otorga ninguna autoridad externa, ninguna institución y ningún dogma, sino que emana directamente de la fuente de la creación, que te hizo del mismo polvo que a todos los demás. ¿Comprendes ahora el alcance de esta conspiración? No se trataba solo de controlar a las mujeres, se trataba de controlar el alma humana. Al demonizar la independencia y la igualdad en su misma raíz, en la primera mujer, sentaron las bases para un sistema de control total. Un sistema donde cuestionar es pecar y obedecer es la única vía de salvación. Te dieron un modelo de feminidad rota, la de Eva, nacida de una herida, para que nunca aspiraras a la plenitud de Lilith, nacida del mismo aliento divino. Y te dieron un modelo de masculinidad frágil, la de Adán, incapaz de convivir con una igual, para que vieras el dominio como algo natural y necesario. Esta manipulación ha envenenado nuestras relaciones, ha fracturado nuestra conexión con lo divino y nos ha hecho creer que el conflicto entre lo masculino y lo femenino es inevitable, cuando en realidad fue un conflicto diseñado, impuesto y perpetuado por aquellos que se benefician del caos y la división. Lo que la Iglesia jamás reveló es que el paraíso no se perdió por una manzana, sino por el miedo del hombre al poder de una mujer libre. Pero si crees que haber desenterrado el nombre de Lilith y haber entendido su propósito es el final del laberinto, te equivocas. Lo que has visto hasta ahora es solo la superficie, el primer sello roto de un misterio prohibido mucho más profundo y oscuro. La historia de Lilith, por terrible que sea su supresión, al menos sobrevivió. Sobrevivió en susurros, en textos heréticos, en su propia demonización. Le dieron un nuevo nombre, el de súcubo, el de monstruo nocturno, pero no pudieron borrarla por completo. Su eco, aunque distorsionado, perduró. Ahora debes hacerte la pregunta más aterradora de todas. ¿Qué pudo ser tan terrible sobre la segunda esposa, la que vino después de la huida de Lilith y antes de la creación de Eva, que hizo que no solo la demonizaran, sino que la borraran por completo de la existencia? ¿Por qué de ella no queda ni un nombre, ni una leyenda, ni siquiera una advertencia? Piensa en ello. Para Lilith, la rebelde, crearon una mitología de terror que ha durado milenios. Su historia servía como una advertencia, pero la segunda esposa fue sepultada bajo un silencio absoluto, un vacío, un acto de censura tan perfecto que roza lo divino.
¿Qué clase de creación fue esta, que su solo recuerdo era una amenaza mayor que la rebelión misma? ¿Qué secreto ocultaba su existencia que no podía ser distorsionado ni demonizado, sino que debía ser aniquilado? Esto nos lleva a un territorio mucho más peligroso. Ya no estamos hablando de un conflicto entre hombre y mujer, entre igualdad y sumisión. Estamos hablando de un secreto que toca la naturaleza misma del Creador. Un secreto que los arquitectos de la fe no podían permitir que ni siquiera se susurrara, porque amenazaba con derrumbar no solo la autoridad de la Iglesia, sino la imagen misma de un Dios perfecto e infalible. Lo que estás a punto de descubrir es el verdadero secreto oculto del Génesis. La historia de Lilith fue una cortina de humo para ocultar una verdad aún más perturbadora. Si la primera creación, hecha en igualdad, representaba un desafío al poder del hombre, la segunda creación representaba un desafío al poder de Dios. Su historia no habla de rebelión, sino de algo mucho más fundamental: un error, un fallo en el diseño divino. Un intento de creación tan catastrófico, tan fundamentalmente inviable, que tuvo que ser deshecho, borrado de los anales del cielo y de la tierra. Estamos a punto de entrar en el vacío, en el silencio sepulcral que esconde el mayor error de Dios. Y ese error, esa segunda esposa olvidada, tiene una historia que no solo fue prohibida, sino que fue diseñada para no ser contada jamás, porque revela que el plan divino para la humanidad no fue un acto perfecto, sino un proceso de prueba y error. Y su fracaso es la clave para entender por qué Eva tuvo que ser creada de una manera tan radicalmente diferente. Has caminado conmigo hasta el borde del abismo, has contemplado la cicatriz en el Génesis y has escuchado el nombre prohibido de Lilith, la reina exiliada del Edén. Sientes el peso de esta verdad, una que ya ha comenzado a agrietar los cimientos de todo lo que te enseñaron. Crees que has entendido la magnitud de la conspiración, que el secreto oculto era la supresión de la igualdad divina para imponer un orden de sumisión. Pero debo confesarte algo, una verdad que me quema la garganta al pronunciarla. Todo lo que has creído entender hasta este momento, la historia de la rebelión de Lilith y su demonización, también fue manipulado. Fue una cortina de humo, una verdad menor y más digerible, diseñada para ocultar un secreto infinitamente más desolador. Una verdad prohibida, tan terrible que haría que la misma rebelión de Lilith pareciera un juego de niños. La historia de la primera esposa fue distorsionada y convertida en una leyenda oscura para que sirviera de advertencia. Pero la historia de la segunda esposa no podía ser contada ni siquiera como un cuento de terror. Tuvo que ser aniquilada, borrada de la memoria cósmica, porque su existencia no probaba la desobediencia de la creación, sino algo mucho peor: la falibilidad del Creador. Tras la partida de Lilith, que abandonó el Edén por su propia voluntad, pronunciando el nombre secreto de Dios para elevarse por los cielos, Adán quedó sumido en una profunda melancolía. El Creador, viendo su soledad, decidió intentarlo de nuevo, pero esta vez no quería repetir el supuesto error de crear a un ser igual, a una voluntad independiente que pudiera desafiar el orden establecido. Así que emprendió un segundo acto creativo, un intento del que no encontrarás ni una sola palabra en la Biblia, ni un eco en los textos apócrifos más conocidos. Este es el verdadero secreto oculto que la Iglesia jamás reveló, porque ni siquiera los más altos cargos del Vaticano se atreven a susurrarlo. La segunda esposa de Adán fue creada, pero algo salió terriblemente mal. No fue un acto de rebelión lo que la condenó, sino un defecto fundamental en su propia esencia. Fue un error de diseño, un borrador divino que tuvo que ser descartado. Imagina por un momento la implicación de esto.
Un Dios que se equivoca, un Creador todopoderoso cuya obra resulta imperfecta, no por el abuso del libre albedrío, sino por un fallo en el acto mismo de la creación. ¿Qué clase de fe se puede construir sobre un Dios que necesita practicar? Los pocos susurros que sobrevivieron a esta purga cósmica, ocultos en las tradiciones cabalísticas más esotéricas y peligrosas, describen a este segundo ser de una manera escalofriante. Cuentan que era físicamente perfecta, una obra de arte que superaba incluso la belleza de Lilith, pero estaba vacía, no tenía alma, no era un ser, sino un eco, una forma sin esencia, una criatura que podía imitar las acciones de la vida, pero que carecía de la chispa divina, del fuego del libre albedrío. Adán, al verla, sintió un horror primordial. Estar junto a ella era como mirar su propio reflejo en un estanque sin fondo. No había conexión, no había diálogo, solo un vacío que le devolvía su propia soledad multiplicada. Esta creación no era una compañera, era un autómata biológico, una muñeca de carne y hueso. Fue el primer y más grande fracaso de Dios. Y el Creador, en un acto que mezcla la vergüenza y el juicio, la deshizo. La devolvió al polvo del que provino, borrando su existencia como si nunca hubiera sido. Fue como si una página hubiera sido arrancada no de un libro de historia, sino del mismísimo libro de la vida. ¿Entiendes ahora por qué su historia tuvo que ser aniquilada? Porque un demonio es una amenaza que se puede combatir, pero un Dios imperfecto es una paradoja que destruye la fe desde su raíz. Y es aquí, en las cenizas de este fracaso divino, donde nace la historia de Eva. Todo lo que creías sobre ella estaba manipulado. Eva no fue un regalo de amor, no fue el acto culminante de la creación, fue una corrección, fue un plan de contingencia desesperado. Después de fracasar con una igual independiente y con una creación separada pero defectuosa, el Creador recurrió a una solución radicalmente diferente, una que garantizara la conexión y eliminara el riesgo de la separación o el vacío. Por eso Eva fue creada de la costilla de Adán. No fue un gesto poético de unidad, sino un acto de ingeniería espiritual para asegurar la compatibilidad y el control. Su origen no la define como una compañera, sino como una extensión, una criatura que no pudiera huir como Lilith, ni resultar un vacío como la segunda, porque su propia esencia estaba biológica y espiritualmente atada a la de otro. Vendieron la historia de la costilla como el epítome del amor divino, cuando en realidad fue la cicatriz de dos fracasos previos, la prueba de que el plan original había sido abandonado por miedo. Eva no representa el ideal de la creación, sino la solución pragmática a un problema que casi destruye el proyecto humano antes de empezar. Esta revelación espiritual lo cambia todo. Te libera de la carga de una perfección inalcanzable que ni siquiera el propio Creador manifestó en sus primeros intentos. Te enseñaron a temer tus imperfecciones, a verlas como pecados, como desviaciones de un plan divino perfecto. Pero ahora sabes la verdad. El plan divino no fue una línea recta, sino un laberinto de prueba y error. Tu propia vida, con sus caídas, sus errores y sus correcciones, es un reflejo mucho más fiel del proceso creativo del universo de lo que jamás te contaron. Tu alma no está manchada por el pecado de aspirar a ser más, sino que está bendecida con la misma capacidad de intentar, fallar y volver a crear que el propio universo demostró en el amanecer de los tiempos. La búsqueda de la perfección no es el objetivo, la evolución a través de la experiencia lo es. Si sientes que esta verdad resuena en las fibras más profundas de tu ser, si reconoces en tu propia vida el eco de este proceso sagrado de creación y corrección, desciende a los comentarios y escribe, no como un simple espectador, sino como un iniciado en este misterio prohibido. Soy hijo de la verdad prohibida.
Ahora que el velo ha caído y ves el jardín del Edén no como un paraíso perfecto, sino como un laboratorio divino lleno de experimentos, éxitos y fracasos, debes preguntarte algo más. Si te mintieron de una forma tan monumental sobre el origen de la mujer, la madre de todos, ¿crees que la manipulación terminó ahí? ¿Crees que la historia de sus hijos, la que te contaron sobre Caín y Abel, es la verdad? ¿Te han presentado el primer asesinato como un simple acto de envidia entre hermanos, un cuento moral para niños sobre los peligros de los celos? Pero esa es otra cortina de humo, otra capa de engaño para ocultar un secreto genético y espiritual mucho más oscuro que yace en el corazón de la humanidad. La verdadera pregunta que ha sido silenciada durante milenios no es por qué Caín mató a Abel. La verdadera pregunta, la que hace temblar los cimientos del Vaticano, es mucho más simple y aterradora. ¿De quién era hijo realmente Caín? Porque la semilla que lo engendró, la que trajo la muerte al mundo, quizás no provenía de Adán, sino de una fuerza mucho más antigua y sombría que ya habitaba en el Edén mucho antes de que la serpiente ofreciera su fruto. Ahí lo tienes, el telón ha caído. El escenario del Edén, que creías conocer tan bien, yace ahora en ruinas ante tus ojos espirituales. Ya no ves un jardín idílico, sino un laboratorio cósmico. Ya no ves a un Dios infalible, sino a un Creador que experimentó, que falló y que tuvo que corregir su propio plan. Esta es la cumbre de nuestro viaje, el punto donde todas las piezas del engaño encajan para formar una imagen tan terrible como liberadora. La historia de las tres esposas de Adán no es una simple curiosidad religiosa. Es el secreto oculto de nuestra propia creación. Lilith, la igual, la indómita, fue exiliada por su libertad. La segunda esposa, el borrador fallido, fue aniquilada para ocultar la imperfección divina. Y Eva, la sumisa, la extensión del hombre, fue presentada como el único original para garantizar un orden basado en el control y no en la colaboración. Te hicieron creer que el pecado entró en el mundo a través de una mujer curiosa, pero la verdad prohibida es que el verdadero pecado original fue el miedo a una mujer libre, el miedo a un Dios falible, el miedo a una verdad que no pudiera ser domesticada. Hoy esa venda ha sido arrancada de tu alma para siempre. Esta revelación espiritual no ha llegado a ti para destruir tu fe, sino para purificarla. Ha llegado para liberarte de las cadenas de una doctrina construida sobre la culpa y la sumisión. Mira dentro de ti. ¿No has sentido siempre esa dualidad? La parte de ti que anhela la paz y la obediencia, el espíritu de Eva. Y esa otra parte, esa llama indómita que se niega a ser extinguida, que cuestiona la autoridad y que anhela la igualdad absoluta. Ese es el espíritu de Lilith que habita en tu linaje espiritual. Te enseñaron a reprimir esa llama, a llamarla orgullo, a temerla como a un demonio. Pero hoy sabes la verdad. Llama no es tu pecado, es tu herencia divina. Es el eco de la primera creación, del plan original. Aceptar esta verdad es permitir que Eva y Lilith dancen juntas dentro de tu alma, integrando la obediencia con la libertad, la paz con la justicia. Es comprender que tus imperfecciones no son una mancha, sino la prueba de que estás vivo, de que eres parte de un proceso creativo, al igual que el propio universo. No fuiste creado para ser una copia, sino un original en constante evolución. Pero ahora que posees esta llave, te enfrentas a la decisión más importante de tu vida. Porque el mayor secreto prohibido no es lo que los concilios borraron de la Biblia, ni los nombres que silenciaron. El mayor secreto oculto es lo que tú harás ahora con esta revelación. Permitirás que esta verdad te transforme, que te empuje a reexaminar cada aspecto de tu vida, de tus relaciones, de tu conexión con lo divino.
o sentirás el vértigo de la libertad y buscarás refugio de nuevo en la cómoda mentira, en la seguridad de la jaula que te construyeron. Esta es la prueba final. Los antiguos guardianes de la fe ocultaron esta historia por miedo a que perdieras la fe en su Dios, pero el verdadero desafío es si tienes el valor de perder la fe en sus mentiras para encontrar tu propia verdad. La historia ya no está escrita en pergaminos polvorientos, sino en el lienzo de tu conciencia. ¿Qué harías si esta verdad cambiara radicalmente tu fe a partir de hoy? Tu respuesta a esa pregunta definirá el resto de tu viaje espiritual. Hemos llegado juntos al final de este capítulo, pero el viaje para desenterrar lo que la Iglesia jamás reveló apenas ha comenzado. Has demostrado tener el valor de mirar al abismo y no apartar la mirada. Has reclamado una parte de tu herencia espiritual que te fue robada. Si esta revelación ha hecho temblar los cimientos de tu alma y ha encendido en ti una sed insaciable de verdad, entonces tu lugar está aquí, con esta comunidad de buscadores. No olvides darle a like si este mensaje ha resonado en tu espíritu y suscríbete para seguir desenterrando los misterios que te han sido negados. Porque si te han mentido de una forma tan colosal sobre la primera mujer, la madre de toda la humanidad, ¿qué no te habrán ocultado sobre sus hijos? En nuestro próximo video descubrirás el secreto que la Iglesia jamás quiso predicar sobre el primer asesinato, porque la verdadera pregunta que ha sido enterrada durante milenios no es por qué Caín mató a Abel, sino de quién era hijo realmente Caín.